Día 34 de Cuaresma, lunes de la quinta semana de Cuaresma. La gloria sea para Jesucristo, hoy y siempre. El evangelio de hoy es Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. A esta reflexión le he puesto el nombre: Jesús nos invita a no condenarnos para que nos convirtamos. Queridos hermanos, por gracia de Dios, nos encontramos en la quinta semana de Cuaresma, y las lecturas que estaremos escuchando y leyendo esta semana nos ayudará a profundizar en el misterio pascual. Nos seguimos preparando con tanto fervor y ánimo para recibir la gloria de Dios. Sin embargo, es necesario poder conocer lo que Cristo nos prepara para llegar a esos días. Hoy la Iglesia nos propone unas lecturas maravillosas que nos enseña que Jesús no nos condena, sino más bien es nuestro propio pecado el que nos lleva a la condenación. Y quisiera empezar comentando un poco sobre la primera lectura, la cual es del libro del profeta Daniel. Quisiera simplificar un poco el suceso de esta lectura, donde se nos relata el cómo una mujer inocente es condenada a morir por el corazón pervertido de dos viejos. Y podemos ver una maldad tan cruel en sus corazones que orillan al pueblo a creer en su falso testimonio sobre Susana, es decir, la mujer inocente. Quisiera compartirles un contraste de este texto, y es que Susana vivió una vida entregada al Señor, confiaba en Él tal cual como lo expresa el Salmo responsorial del día de hoy, y aún así la condenaron a muerte, porque era más la soberbia en los corazones de los viejos que hicieron lo posible para que el pueblo creyera. Quisiera compartir un pequeño paréntesis de este texto. En el pueblo judío existía una ley, la cual expresaba que para que existiera una condenación a muerte, esta siempre y cuando debería haber un testimonio de 2 o más testigos. Y quiero citar esta ley directamente de la palabra de Dios. Para que alguien sea condenado a muerte, se requiere el testimonio de 2 o más testigos. Nadie será condenado a muerte en base al testimonio de uno solo. Esto lo encontramos en Deuteronomio 17, versículo 6. Y la otra cita: No basta un solo testigo para declarar a un hombre culpable de crimen o delito, cualquiera sea la índole del delito. La sentencia deberá fundarse en la declaración de 2 o más testigos. Y esto lo encontramos en Deuteronomio 19, versículo 15. Y con esto podemos tener un sustento del por qué el pueblo creyó el falso testimonio de los dos viejos, porque estos usaron la ley para su beneficio, para su mal corazón, el cual condenaría a una mujer inocente que llevaba el nombre de Susana. Y aquí quisiera, con ayuda del Espíritu Santo, compartir algo que significó mucho para mí. A Susana, que la calumnian, la culpan cruelmente con un falso testimonio, la condenan a muerte, y esta mujer le pide clemencia a Dios. Con una sabiduría reconoce y sabe que Dios es quien lo sabe todo.
todos los secretos de nuestros corazones, y gracias a la misericordia de Dios, Susana es declarada inocente, porque se prueba que el testimonio es falso. Y quisiera ahora hacer mención de la pasión del Señor. Cristo es cruelmente acusado por, según las palabras de los sumos sacerdotes y del pueblo, blasfemar contra Dios, porque el testimonio que proclamaba de su vida estaba en contra del estilo que llevaban los sumos sacerdotes, fariseos y escribas. Jesús proclamaba que se volvieran a Dios y que se arrepintieran para conversión, pero la soberbia y la envidia era tanto que consiguieron 2 falsos testigos para acusarlo. Por ende, estos eran falsos testimonios en contra de Jesús. Cristo es condenado a muerte y lo crucifican, pero tal vez pensaríamos que Dios no lo salvó, pero no vayamos por ese pensamiento, hermanos, porque Dios hizo algo más que salvarlo, lo alzó y lo resucitó de entre los muertos, haciendo que en Jesús se cumpliera la promesa de Dios mismo a su pueblo. Es por esto que podemos comprender cómo Dios en su infinita misericordia no deja que quede una pizca de la ira de los enemigos. Y quisiera pasarme al Evangelio y ver que hay una situación un tanto particular. Quieren condenar a Jesús, por lo cual le tienden una trampa, usando cruelmente a una mujer. Al pueblo judío no le interesaba que se cumpliera la ley de Moisés, le interesaba cumplir los caprichos de sus corazones soberbios, llenos de ira y envidia. Ponen a Jesús en una situación en la que incluso contestando lo que está claro en la ley, lo condenarían. Pero Jesús, conociendo los corazones de estos, dice algo infinitamente sabio: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Esto lo encontramos en Juan capítulo 8, versículo 7. Y aquí entra una enseñanza maravillosa y digna de la misericordia de Cristo, porque Cristo pudo haber condenado a la mujer adúltera, pudo permitir que la apedrearan, pero Jesús, que tiene un corazón manso y humilde, demuestra nuevamente que no vino a abolir la ley, sino a que se cumpla, y que no vino por los sanos, sino por los enfermos, para que se arrepientan y se conviertan. El otro lado de este hermoso evangelio es cómo Jesús nos enseña que no busca nuestra condenación, porque, hermanos, somos nosotros mismos los que nos condenamos al no reconocer el evangelio de Cristo y seguir las palabras que el mundo nos ofrece. Jesús nos ofrece una conversión que parte del arrepentimiento. Por eso considero que Dios puede mostrar su bondad y su justicia en una situación en la que pareciera que no tiene solución alguna. Esto muchas veces se ha visto desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y es que nosotros podemos reflejarnos en la mujer adúltera, porque somos nosotros los que nos manchamos del pecado, y estando a los pies de Jesús, nos encontramos con el rostro amoroso de Dios, permitiendo que busquemos la gracia de Dios. Por ejemplo, cuando vamos al sacramento de la reconciliación, llegamos manchados del pecado, arrepentidos de lo que hemos hecho, y buscando que sea Dios quien sane y limpie nuestro corazón para enderezar nuestros caminos. Hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude a que busquemos la reconciliación con Dios y en lugar de buscar nuestra propia condenación, busquemos la misericordia de Cristo. Que Dios Padre los bendiga, que Cristo nuestro Señor les guíe en el camino y que María, Madre de Dios, les acompañe siempre. Un abrazo fraterno a todos. Eros.